Buenos días. ¿Cómo están? Hoy es día de alegría, ¿cierto? De fiesta. Y de verdad para nosotros es un privilegio poder estar aquí en el día de cumpleaños del pastor Moisés. Es tremendo hombre de Dios, de verdad que admiramos lo que es como persona, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Y deseamos que el Señor nos dé también esa vitalidad, esa fuerza, esa energía, esa salud que le ha dado a esta edad, porque sé que no es fácil llegar a la edad que Él ha llegado y estar, como decimos en Colombia, enteritos, ¿cierto? Enteritos, así que eso es darle la gloria al Señor, eso es servir a Dios, eso es amar a Dios. Y Dios trae sobre sus hijos, sobre su pueblo, protección, restauración, sanidad, medicina. ¿Cuántos dicen amén? Les comentaba yo a los pastores ahorita que tengo mi tío que me compartió el evangelio, que nos llevó a la misión carismática hace 36 años. Y hace poquito estábamos reunidos y él me decía: mi hijo, tengo 82 años de edad y todavía maneja. Bueno, el pastor, wow, tremendo, mis respetos, ¿no? Coge esa ribereña y le saca la potencia a ese motor. Yo digo, wow, me recuerda a mis tiempos allá antiguos, que uno aceleraba y sacaba la fuerza. Y me decía mi tío, de verdad que ha sido Dios, y solo Dios puede conservar las vidas. No tiene absolutamente nada, ni tensión, ni diabetes, ni tiroides, ni nada. Dios lo tiene sano. Y yo digo, ver al pastor Moisés es ver cómo Dios, cuando se le ama, se le sirve, guarda a sus hijos, los protege, los cuida de una manera especial. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que oramos porque el Señor siga conservando al pastor Moisés con salud, con abundancia en espíritu, con prosperidad, y que lo podamos tener muchos años más aquí predicando la palabra del Señor. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Amén. Y le voy a invitar a que abramos la Biblia en el Salmo 23. Salmo 23, que sé que es un salmo muy querido por los cristianos, por todos nosotros, pero que hoy vamos a aprender un poquito de él. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Incline su rostro y oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy pedimos que hables a nuestro corazón, que nos llenes de ti y que podamos, Señor, sentir tu protección, tu favor en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero compartir el tema: Dios cuida de mí. Dígale que está a su lado: Dios cuida de mí. Ahora el que está al otro lado: Dios cuida de mí. La verdad es que todos nosotros, como seres humanos, como cristianos, pasamos temporadas difíciles en la vida. Todos tenemos que enfrentar temporadas donde no entendemos por qué suceden cosas, donde sentimos que a lo mejor el mal se levanta, que vienen injusticias, que hay cosas que no nos agradan.
que las cosas no nos salen bien, siempre van a haber temporadas en las cuales nosotros tendremos que enfrentar situaciones donde podemos sentir que Dios no está. No sé si en algún momento usted ha pasado esas etapas. Menos mal, no solo yo he pasado eso. Pero sentimos eso, sentimos como que decimos, pero ¿dónde estás, Dios? Pero ¿qué pasó si yo soy tu hijo? Si yo te amo, si yo trato de vivir para ti, si yo te sigo, si yo te sirvo en otros casos, ¿no? Y si te sirvo, ¿por qué permites que pase esto? Que haya tal vez el mal que se está levantando, que las cosas no me salgan de la manera correcta, que en el hogar como que las cosas traten de desequilibrarse y los hijos empiezan a ponerse rebeldes. ¿Qué pasa, Señor? Y parece como si no le importaras para Dios, como si Dios estuviera callado y a lo mejor tú dices, pero háblame por lo menos, pero dime algo, pero por lo menos déjame sentirte, déjame experimentar que tú estás allí por lo menos en control. Pero hay momentos donde Dios calla, donde Dios no dice nada, donde oras y lees la Biblia y sales igual, y sales como si siguieras todavía con todos tus problemas, y tú le dices, pero si tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y vine acá y no siento nada, salgo igual con mis problemas, sigo igual con mis adversidades, con mis dificultades, y sientes que Dios como que no está, como que no cuida de ti. Pero lo que yo puedo ver en este pasaje es que una de las palabras de la escritura más importantes es que dice, el Señor es mi pastor, ¿cierto? Dice, el Señor es mi pastor. Y entonces podemos ver que a través de esta primera frase que dice David, nos damos cuenta que el Señor no es el Señor de todos. El Señor no es el pastor de todos en general, sino que el Señor es mi pastor. Y solamente hasta cuando se revele eso en nuestra vida, porque muchas veces nosotros decimos, sí, Dios es un Dios bueno de todos, Dios ama a todo el mundo, Dios quiere a todo el mundo, Dios hace salir el sol sobre todo el mundo, y vemos a un Dios impersonal. Vemos a un Dios que es un Dios general, que es el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, el Dios del ser humano, pero no lo hacemos parte de nuestra vida. No vemos a Dios como ese Dios mío, es mi Dios. Como los hijos cuando saben que es su papá y empieza un juego ahí especial con la mamá, en que la mamá le dice a su hijo, su papito es mío, y el niño dice, no, es mío, no, es mío, no, es mío, y están ahí los dos discutiendo, mamá e hijo, pero esto hace que el niño pueda sentir, es mío, me pertenece, es propiedad mía, hace parte de mí. Lo puedo tener en cualquier momento, lo puedo llamar en cualquier circunstancia y Él va a atender, Él va a venir. Y muchos cristianos no sienten a Dios como su Dios, no sienten a Dios como su pastor, no sienten a Dios como algo cercano. Pero el salmista dice, el Señor es mi pastor. Y como pastor, la palabra habla que el pastor es aquel que resguarda, aquel que protege. El pastor era el encargado de llevar las ovejas al campo y alimentarlas y llevarlas a los mejores pastos para que comieran y pudieran tener una excelente lana. Es decir que pastor es sinónimo de cuidado, de protección, de resguardo, de alimento. Y David dice, el Señor es mi pastor, no es de todos. Y entonces podemos ver que cuando nosotros permitimos que Dios sea nuestro pastor, empieza una serie de cuidados de parte de Él para nosotros.
y que nosotros somos ovejas de su prado, como dice la palabra. Pero cuando nosotros no lo vemos de esta manera, sabemos que nuestra vida está desorientada. Isaías 53 en el versículo 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren la condición en la cual se encontraba el ser humano y que nosotros nos encontrábamos en algún momento. Y dice: todos nos descarriamos como ovejas. Y esto habla que las ovejas tienden a descarriarse. Descarriarse significa salirse del camino, significa perderse, significa apartarse de su pastor. Y muchos de nosotros, o antes de conocer, o algunos conociendo del Señor, estábamos descarriados, apartados, alejados de nuestro buen Dios, de nuestro Señor, de nuestro pastor. Y dice: cada cual se apartó por su camino. Y nos está hablando de un camino. Y la Biblia dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí dice: nos descarriamos por nuestro camino, cogimos nuestro camino. Y eso habla de que podemos coger el camino de Dios que nos lleva a la salvación, vida eterna y a una vida abundante. O si decidimos escoger nuestro propio camino, será un camino desviado, un camino corrupto, un camino que lleva a un abismo y, lo peor de todo, a una eternidad sin Dios. ¿Y cuántos quieren escoger su propio camino? Cayeron. ¿Está atento o no está atento? Bueno. ¿Cuántos quieren escoger su propio camino? ¿Cuántos quieren escoger el camino de Dios? Amén. Es mejor andar por su senda, porque su senda es verdad. Su palabra dice: anda delante de mí, sé perfecto, y te enseñaré todas las cosas. Te enseñaré por dónde debes andar, te enseñaré el camino. Así que no nos podemos seguir desviando. La raza humana, el ser humano, por más tecnología que hay, por más desarrollo de la ciencia, por más desarrollo del intelecto que el ser humano ha estado desarrollando por los años, por siglos, lleva queriendo perfeccionar el comportamiento del ser humano, conociendo el espacio, conociendo el mundo, el inframundo, no ha podido enderezar sus pasos por sí solo. Sigue aún faltándole, sigue aún desviando. Lamentablemente se sigue perdiendo, se sigue desviando, ¿cierto? Y entonces podemos ver que la comparación que hace el salmista es con una oveja, ¿cierto? Hace esa comparación como una oveja por una característica principal. Y la característica principal es que las ovejas se pierden fácilmente. Fácilmente. Y entonces es cuando nosotros vemos como algunos animales, o en su gran mayoría, los animales tienen un instinto de supervivencia y de regreso a casa. Y usted puede ver como un gato puede irse algunos cuadras adelante, pero el gato resulta nuevamente en la casa. ¿Sí ha visto o no? Algunos que tienen perros y les da pereza sacarlos, entonces le abren la puerta: vaya, haga sus necesidades afuera, y el perro al rato vuelve y ya fue, ¿cierto? Porque tienen instinto de conservación, de venir a su casa, pero las ovejas no. Si una oveja es distante de una sola cuadra de su amo, de su casa, ella se pierde, no sabe cómo regresar a su casa. Y esto me acuerda que en una ocasión un amigo pastor en los Estados Unidos me comentó su historia hace unos años atrás, y me decía que él tenía su casa y en el ático de su casa empezó a tener problemas porque le empezaron a llegar mapaches. Una familia de mapaches le llegó a su casa. Y entonces ustedes saben que muchos de ellos hacen estragos, y estaban en el ático y él logró atrapar a esta pequeña familia de mapaches.
Y dice que se los llevó 8 kilómetros a distancia. Había un río de su casa, había un río, y los dejó en la ribera del río y se devolvió para su casa, y a los 2 días los mapaches estaban en el ático de su casa. Le preguntó a un experto y el experto le dice: oye, ¿y a cuánta distancia la llevaste de tu casa? Le dijo: a 8 kilómetros. Dijo: ese es el problema. Necesitas llevarlo mínimo a 30 kilómetros y aún así algunos alcanzarán a regresar a casa. Debías haberlo llevado mucho más lejos. Así que él tomó la tarea otra vez y ya se lo llevó para otro estado, para que no volvieran. Eso hacen algunos animales, retornan a casa, saben dónde están, pero las ovejas están perdidas, se pierden fácilmente, extravían su camino y no regresan a casa. Y eso es el ser humano. Por eso decía: el Señor es mi pastor. Y por eso habla acerca de ovejas, porque continuamente nos estamos desviando, fácilmente nos dejamos desviar. Hay veces a través del internet viene alguna conferencia de alguien que no conocemos y automáticamente nos desviamos de la verdad. Y entonces comenzamos a dudar, entonces comenzamos a cuestionar: ¿será que sí estoy en lo correcto? ¿Será que sí me están hablando? No, mire que este dice una cosa en contra de lo que dice el pastor. Ay, con razón, el pastor me estás engañando. Les compartía yo en el encuentro de líderes y de pastores, como en una ocasión un joven que llegó a la iglesia, estaba en la iglesia y de repente fue a un encuentro y fue transformado en ese encuentro, y estaba tan emocionado que llegó a su casa y un día se reunió la familia. Llegó un tío que era como medio ateo, y entonces el tío, enojado porque su sobrino estaba asistiendo a una iglesia o a la iglesia de nosotros, le mostró y le dice: mire lo que dice internet acerca de la iglesia a la cual usted va. Y entonces cuando él mira en YouTube, la secta del G12, y entonces le dice: mire, la secta del G12 donde usted está metido, ¿sí ve? Y entonces el joven empezó a mirar, y con ese video se contaminó tanto que se confundió. Y se confundió, que no sabía qué hacer, y ahora él empezó a preguntar: ¿será que sí estoy en lo correcto? ¿Será que no? El pastor como que me está lavando el cerebro, de verdad. Y se atrevió a venir y a preguntarme. Y cuando él vino y me pregunta, entonces yo le dije: bueno, ven, detente un momentico. ¿Quién eras tú antes de llegar a la iglesia? Y entonces él me dice: bueno, yo era un joven que estaba consumiendo drogas, rebelde a mis padres, no quería ni estudiar, estaba mal. Y le dije: bueno, ¿y qué sucedió? ¿Llegaste a la iglesia? Sí, llegué a la iglesia. Me empezaron a hablar de Cristo, fui a un encuentro, y ese encuentro fue lo más maravilloso que yo haya podido haber existido y haber asistido. Y entonces dejé las drogas, trato de obedecer más a mis padres, he cambiado, ahora tengo un rumbo diferente. Y le dije: ¿y eso te parece malo o bueno? Y me dice: bueno. Entonces le dije: la Biblia dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo evalúas esto? Y me dice: no, pues sí, que es un buen fruto. Ay, pastor, sí, estoy en lo correcto. Y le dije: ahora examinemos la vida de su tío. ¿Cómo es la vida de su tío? No, pastor, no, es ateo, es mujeriego, es tomatrago. Le dije: bueno, entonces, ¿qué quieres seguir? ¿Cuál es la verdad? ¿Le crees más a tu tío o le crees más a lo que Dios está haciendo en tu vida? Pero como un video empezó a tratar de desviar. Fácilmente nos dejamos desviar por algún comentario, por un video, por algún familiar, por un jefe, por una novia, por un novio, y nos dejamos desviar y perdemos que Dios es nuestro pastor, que nosotros somos sus ovejas, ¿cierto? Por eso dice la palabra en Lucas capítulo 15, verso 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire la gran bondad y el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que recordar su gran amor, su gran bondad, su gran fidelidad. Muchas veces en esos momentos de adversidad pensamos que Dios no está con nosotros, pero Dios está aquí diciendo que cuando se pierde una oveja, Él es capaz de dejar las 99 que sí están, que no necesitan arrepentimiento, y se va tras aquella que tal vez está pasando momentos de duda, de incredulidad, de dolor, de aflicción, de enfermedad, y va a buscarla. Y cuando la busca, dice, la coloca en sus hombros y la lleva a casa gozoso, alegre, feliz de haberla encontrado. Eso solo lo hace el pastor, nuestro pastor. Así que tal vez tú puedes estar desesperado, angustiado, afligido por alguna cosa que esté pasando. A lo mejor estés pensando que Dios no está contigo, que no te está cuidando, que las adversidades te están destruyendo. Pero quiero decirte que hasta que tú no hagas del Señor tu pastor, no vas a sentir su cuidado. Tú puedes venir a la iglesia y participar de la reunión, pero no sentir que esta es tu iglesia. Tú puedes venir cada domingo, sentarte, porque sabes que tal vez te atrae la alabanza, sientes algo de la presencia de Dios, te gusta la conferencia, la predicación, y dice que bueno, dan un buen mensaje, es bueno el mensaje para que lo escuche mi familia y genere valores, y puedes venir. Pero eso no significa que tú sientas que el pastor Moisés, que la pastora Norca son tus pastores, ni mucho menos que Dios es tu pastor. Y puedes estar lejos y te estás perdiendo de la mayor bendición que puedas tener sobre tu vida. Simplemente entonces nos convertimos en espectadores, en simplemente participantes y asistentes. Y eso no es lo que Dios desea. Dios desea que Él sea tu pastor y tú seas oveja de tu rebaño. Que tú te sientas parte de esta casa, que te sientas parte de esta familia, porque cuando te sientas parte de esta casa, eres hijo de esta casa, entonces tu corazón será moldeado en mayor profundidad. Entonces tu corazón se inclinará a servir a Dios con mayor entereza. Entonces estarás dispuesto a colocar tu vida allí para que Dios la use de una manera sobrenatural. Cuando un pecador se arrepiente, tiene un cambio extremo en su dirección. Note que la oveja estaba perdida, ¿cierto? Iba por un camino extraviada, pero el pastor la trae, la coloca en sus hombros, y el camino es el camino a casa. El camino es otra dirección, está retornando a casa. A lo mejor tú hace rato que no vengas a la iglesia y hoy estás viniendo. A lo mejor te habías apartado, alejado. A lo mejor alguien que está viendo o va a ver esto por los medios de internet está alejado de Dios, pero yo te digo, Dios te está hablando en esta hora y te está queriendo alzar en sus hombros y traerte a casa, y que no sigas más por un camino de perdición ni de destrucción. Es hora de volver a casa. Para cambiar de dirección se necesita humillarnos delante de Dios, reconocer su grandeza, reconocer su señorío, reconocer que necesitamos de Él, reconocer que estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no sabemos por dónde avanzar. Sin Dios no sabemos qué camino tomar. Sin Dios, así tengamos éxito, es un fracaso. Así que podemos ver a través de este pasaje 5 cosas que hacen que Dios sea mi pastor. 5 cosas que yo tengo que permitir en mi vida para ser del Señor mi pastor. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. La pregunta es, ¿para qué un pastor lleva
sus ovejas al pasto, a descansar, ¿cierto? Pero ese descanso viene después de un alimento. La primera característica que Dios quiere que nosotros tengamos de Él como pastor es que Dios nos alimenta. Diga conmigo, Dios me alimenta. Necesitamos un alimento espiritual. Y ese alimento espiritual trae fortaleza sobre nuestro cuerpo físico. Ese alimento espiritual rejuvenece nuestro pensamiento. Ese alimento espiritual coloca en nuestro corazón sanidad y medicina. Ese alimento espiritual sobre nuestro cuerpo le damos nuevas fuerzas, ¿cierto? Como dice la palabra, que el Señor traerá nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que cuando el Señor es mi pastor, yo permito que Él me alimente. Lo que entra en mi mente, lo que entra en mi corazón, lo que viene a pasar por todo mi torrente sanguíneo, alimentar mis células, es la palabra de Dios. Ese es el alimento. Hay personas que se alimentan con filosofía y colocan en su mente una cantidad de conceptos que trae fundamento a su vida, pero es un fundamento incorrecto. Y entonces se llenan de argumentos en contra de Dios, y eso lo que hace es atormentarlos y hacer que vivan vidas diferentes a la palabra. Hay gente que se alimenta de esta filosofía y dice Dios no existe, y no creen en Dios, y toda su vida pasa diciendo no existe Dios, pero no saben explicar muchas cosas que suceden en su vida o en la vida de sus seres queridos. Así que Dios nos alimenta y tenemos que permitir que ese pastor nos alimente. Necesitas ir a la palabra de Dios y permitirle a la palabra de Dios que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que esa palabra alimenta tu espíritu, tu alma y tu mente. Que esa palabra te lleva a ti a colocar los valores correctos en tu corazón y en tu vida. Y entonces esos valores te hacen levantar familias sacerdotales, te hacen manejar las finanzas de la manera correcta, te hacen ser no solamente un buen ciudadano, sino un buen cristiano. Te hacen ser una persona diferente, no resentida, ni llena de odio, ni llena de depresión, sino que cuando te alimentas de la palabra de Dios, te refugias en el manual de la vida del ser humano. La pregunta es, ¿de qué nos alimentamos? ¿Qué estoy permitiendo que me alimento de las noticias? ¿Sí? Lo primero que haces es prender el televisor y llegan las noticias y entonces sales toda tu vida cargado. Sí, esto está tenaz. No, esto va a seguir igual. No, esto ya se nos, el acabós. Ya esto nunca lo cambia nadie. Te estás llenando de esto. Y por un momento tal vez vas a tener que dejar de alimentarte de esas noticias. A lo mejor vas a tener que dejar de alimentarte de esos amigos o compañeros de trabajo que vienen y todo el tiempo su boca está profiriendo palabras negativas. Esto está peor, no hay plata para todo el mundo, ya esto es tenaz. Y entonces todo eso provoca en tu vida temor, angustia. Y lo que todos piensan, lo primero, me tengo que ir del país. Ese me tengo que ir del país es producto de todo lo que la gente se ha alimentado. Porque muchos han escuchado, es que en Venezuela no se puede vivir. Aquí no se puede vivir. Aquí no se puede, aquí las cosas no funcionan, aquí esto, aquí lo otro. ¿Y será que eso mismo piensa Dios? ¿Será que Dios piensa que en Venezuela no se puede vivir? ¿Será que Venezuela es el único país en el cual Dios no puede intervenir? ¿Será que Venezuela es el único país en el cual Dios no puede prosperar? ¿Aló? ¿Se acabó el amén? Que todos piensan que es en otros países que Dios los va a bendecir. ¿Por qué no piensas más bien que Dios te va a bendecir aquí en tu país? ¿Por qué no crees más bien a la palabra de Dios? ¿Por qué no más bien alzas tus ojos y miras que los campos están listos? Que los campos necesitan cosecha y lo que necesitamos es preparación para desarrollarlo. Así que tenemos que permitir que sea Dios, nuestro pastor, el que nos alimente. ¿Por qué?
porque Él nos llevará a los mejores pastos. Jamás la palabra de Dios va a destruirte, jamás la palabra de Dios te va a aislar, sino que la palabra de Dios te va a fortalecer. Y cuando comes ese alimento, entonces va a nutrir tu cuerpo. Vas a estar sano de mente, de corazón y de cuerpo. Ahí sí, como Confucio: mente sana, cuerpo sano. Mente sana, cuerpo sano. Así que el Señor es mi pastor porque Él me alimenta. Deja que Él te alimente. Pero también lo segundo que hace el pastor es que nos guía. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Qué interesante esto. Porque lo que el Señor desea es que nosotros le entreguemos nuestra vida para que Él sea el que nos guíe. Él conoce el futuro. Él conoce nuestra vida, nuestro entrar, nuestro salir. Él conoce nuestro corazón, nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras debilidades, nuestras angustias. Él nos conoce más que nosotros mismos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Dios nos conoce más que lo que nosotros mismos nos podemos conocer. Hay veces nosotros nos sorprendemos de las cosas que nosotros mismos hacemos. Ay, yo no creí que fuera a hacer eso. Ay, perdóneme, pastor, yo no creí que ya. Ay, pastor. ¿Sí o no? Hay veces como que no sabemos cómo vamos a reaccionar frente a una situación. Y vemos a otros que reaccionan. Hoy no, yo no reaccionaría así. No, hoy no, tenaz. No, se fue de exagerado, la verdad. Pero cuando te toca a ti, peor. Reaccionas peor porque no te conoces. Por lo tanto, si no conoces tu vida, ni siquiera conoces tu futuro. Y qué interesante es que el pastor de pastores dice: me guiará por sendas de justicia. Él quiere guiarte. Él quiere que tú le entregues tu vida y le dices: Señor, yo no sé nada de mí, quiero que tú me guíes. Y cuando tú le entregas el control absoluto y total de tu vida al Señor, y cuando tú le consultas y buscas que Él te guíe en cada área de tu vida, Él te guiará por sendas correctas. Él te guiará por el camino correcto. Siempre le hemos predicado a los jóvenes: no escoja su carrera profesional, pregúntele a Dios cuál es la carrera que usted debe estudiar. Y siempre le hemos enseñado eso a los jóvenes. Esa es una de las decisiones trascendentales en la vida del ser humano, la carrera que va a estudiar. Y siempre le enseño a los jóvenes: pregúntele a Dios. Es que a mí me gusta tal cosa. Bueno, pregúntele si eso que le gusta es lo que usted tiene que estudiar. Mi hermana mayor quería ser policía en la primera promoción, porque mi papá era policía. Y no había mujeres policías sino hasta ese año, por primera vez, mujeres policía en Colombia. Le estoy hablando de 1989. Y mi hermana terminó su bachillerato y quería ser policía. Mi papá no le gustaba mucho la idea, pero ya éramos cristianos, llevamos un año de cristianos. Y entonces le dijimos: ore, que Dios la guíe. Y entonces se presentó a la escuela. Pasó todos los exámenes, pero en la visita domiciliaria la sacaron. Y lloró ese año. Y al siguiente año volvió otra vez. Y se presentó, pasó todos los exámenes. Y volvieron en la visita domiciliaria y la sacaron. Y lloró, y lloró, y lloró como un mes. Y de repente mi mamá le dice: ¿por qué no entra a la universidad a estudiar educación? Y digo: bueno, y entró a estudiar educación. Luego nos enteramos que era que mi papá y yo ahí hablaba para que no la recibieran, porque él no quería que ella fuera policía. La dejaba llegar hasta los exámenes psicotécnicos, psicológicos, de todo, la dejaba pasar y nosotros en una visita domiciliaria, ni que porque viviéramos en una posilga por allá, oiga. Pero entendimos, y aunque ella lloró, pataleó, no sabía, no entendía, pero había orado, pudo entrar a la universidad y hoy en día es docente y toda su vida ha sido docente y el Señor la ha bendecido
y ha podido levantar generaciones que hoy en día le dicen: gracias, profesora, por usted tengo para los valores, por usted mi familia ha sido transformada, y a muchos de ellos les ha compartido. Incluso ella fue maestra de quien hoy es el esposo de la pastora Lorena Castellano, la hija del pastor Castellanos, el pastor Julián Gamba. Y el pastor Julián Gamba, siempre que la ve, le dice: mi profe, hola profe. Y le dice: gracias porque tú me formaste desde pequeño hasta cuando salí de bachillerato, y tus enseñanzas han marcado mi corazón. Y hoy, ¿quién es? Un pastor internacional. Amén. Así que Dios te guía. Diga conmigo: Dios me guía. En el área sentimental siempre le hemos enseñado a los jóvenes: no escoja usted, deje que Dios escoja por usted. Y yo apliqué eso, y hoy ustedes pueden ver a mi esposa, ¿sí o no? Tremenda mujer. Yo no hubiera podido escoger algo así, porque Dios te guía. La profesión, Dios te guía. Donde debes vivir, Dios te guía en cada situación. A lo mejor muchos están pensando: ¿qué debo hacer en este tiempo? ¿Me tengo que ir o no me tengo que ir? Dios te va a guiar. Busca su dirección. No hagas las cosas a tu manera. Haz del Señor tu pastor y Él va a guiar tus pasos. Él va a guiar tu caminar. No des un paso sin que Dios te guíe. Y recuerdo en una ocasión que estaba sin trabajo y yo estaba orando y mi padre estaba en otra ciudad y llevaba 9 meses sin trabajo, y mi padre me dijo: véngase aquí a la ciudad y va a trabajar conmigo, le pago un sueldo, le pongo un carro, le doy celular, le pago su universidad, y si el problema es su iglesia, aquí también hay su iglesia. Eso fue en Cali, yo vivía en Bogotá. Y entonces yo le dije: ok papi, gracias por toda esa oferta, la necesito, llevo 9 meses sin trabajo, pero voy a orar, que Dios me guíe. Y me dijo: bueno, a ver qué Dios le dice. Él no era cristiano. Hágale a ver, ore a ver. Y me cuenta, y me fui a orar. Y cuando fui a orar: Señor, es tu voluntad, guíame si yo debo irme para Cali a vivir con mi papá o debo quedarme en Bogotá. Y de repente en mi devocional brotó ese pasaje que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y yo dije: ay, Dios mío, ahora ¿cómo le digo a mi papá que Dios me dijo que no? Si él no creía en Dios. Así que no lo llamé, pero al mes él me llama: ¿y qué hubo? Necesito contratar a alguien. ¿Usted qué definió? ¿Sí o no? ¿Va a salir debajo de las naguas de su mamá? Las naguas se dice en Colombia la falda, ¿sí o no? Aquí, ¿cómo le dicen? La falda. Bueno, es que en Colombia las mamás antiguas usaban falda, pero debajo unas naguas, que era como una falda también, pero de velo. Un velo. Un fondo. Bueno, ese fondo que es más delgadito, transparentoso, ¿cierto? Se le decían naguas. Entonces mi papá en esa expresión dice: va a salir debajo de las naguas todo el tiempo ahí detrás de su mamá. Salga, madure, mijo. Pero yo: Señor, guíame, porque tú eres mi pastor. Y yo hice de él. Y tuve que decirle no. Obviamente se enojó muchísimo. Esa triple iglesia, ese pastor le lavó el cerebro. Pero yo sabía que tenía un pastor de pastores que guiaba mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Él me guiará. Diga conmigo: me guiará. No tome decisiones si Dios no le ha guiado. Las que tome sea porque Dios guía. Lo tercero es que trae protección. Diga conmigo: protección. A mí me encanta porque cuando el pastor llevaba sus ovejas para la noche dormir y evitar que las fieras del campo pudieran venir y quitarle alguna oveja, el pastor escogía en medio del desierto y las montañas un lugar especial
para ellas. No las acostaba en campo abierto. Si él sabía que había peligro, él las llevaba y tal vez buscaba un rincón de esa montaña, las acostaba todas allí y él se ponía al frente de ellas como cerrando ese lugar, tipificando que él era esa puerta que impedía que alguna fiera venía. Así que si una fiera venía, al primero que se encontraba era el pastor, porque él estaba protegiendo su rebaño. Por eso dice, él es la puerta de las ovejas. Qué tremendo. Él te cuida, diga conmigo, él cuida de mí. Él cuida de ti, él es la puerta, él te protege del mal, él te protege del peligro. Muchos están asustados cuando ven un vecino o una vecina que es brujo, santero. Ay, es que llegó al barrio un brujo de esos que sí son pero duros. Y con razón yo empecé a ver tierra negra al frente de la casa. Gracias, gracias. Y entonces se asustan y qué miedo, qué miedo. Ay, de pronto, ay, yo sí sentí como pasos por encima del techo. Pues era el gato. Y empiezan a llenarse de temor y, ay, sí. Y entonces el otro supersticioso dice, ay, yo tuve un sueño feo, 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 feo. Y entonces sí que soñó, uy, eso que venía como una mano negra peluda y me iba a atrapar y ahí me desperté. Si Dios es tu pastor, Él te protege. Él te va a proteger. Él va a ser la puerta y nada podrá entrar en tu casa. Nada podrá dañarte. Ningún arma forjada en contra tuya prosperará. Porque Jehová es tu pastor. No le tengas temor ni a la noche ni a malas noticias, porque Dios te protege y te guarda. Cuando el Señor es tu pastor, no hay supersticiones, no hay nada, porque tú dices, la sangre de Jesús me protege, me guarda. El ángel del Señor acampa alrededor mío y me defiende. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Lo cuarto que hace el pastor es que nos restaura. Diga conmigo, nos restaura. Restaurará mi alma. Una oveja es incapaz de limpiarse a sí misma, ¿sí o no? Cuando una oveja tal vez ha sido herida, ella es imposible de que se restaure. Otros animales, como los gatos, son capaces de lamerse su propio pelaje y cuando tienen una herida ellos se lamen y se lamen y se lamen y su saliva tiene propiedades que pueden hacer que se curen ellas mismas. ¿Sí sabía eso? Hay muchos animales que ellos mismos con su saliva se lamen para poder provocar sanidad sobre sus cuerpos, pero la oveja no es así. A la oveja se le pega en su lana todo tipo de bichos y puede aún tener bacterias. La oveja, dice el estudio, que en el verano su lana se abre para poder transpirar, y cuando ella transpira, esa transpiración de la oveja hace atraer moscas, y las moscas pueden colocar huevos en ella a través de la lana y puede provocar enfermedad y no se pueden curar a sí mismas. Una oveja no se puede curar y muchas veces hay una herida en nuestro corazón que puede ser incurable. Solo Dios puede sanar las heridas del corazón, pero nosotros mismos no. El mundo dice, cuando tal vez hay una infidelidad en una pareja en el mundo dice, un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Y buscan sanidad en sus sentimientos porque los dejó el ser querido en otra persona y tratan de buscar sanidad, pero no la encuentran. Y no la encuentran porque llegan a esa segunda relación prevenidos, comparando primero
Y luego prevenido, yo ya no voy a ser tan amplio y generoso porque en la anterior relación lo fui y vea, me dejaron en la calle. Y entonces llegan prevenidos, no hay sanidad en el corazón. Pero dice la palabra que el Señor trae sanidad y restaura. Que nuestro pastor restaura. Si tu alma ha sido golpeada por calamidades en la vida o por cosas que quieran venir a tu corazón, el Señor es el único que puede restaurar tu vida. Entonces permite que Él lo haga. Permite que su palabra pueda venir sobre tu vida y una palabra de Él produzca sanidad y restauración a tu corazón. Son verdes pastos donde Él te lleva para alimentarte, para protegerte, para cuidarte, para sanarte. Y viene lo que es el bálsamo del Espíritu Santo sobre tu vida para sanar tus heridas. ¿Has sido herido por algún familiar? Porque ¿quiénes son los que no hieren? Los seres queridos. Si alguien de afuera viene, tal vez como que la herida no es tan profunda, pero las heridas muchas veces profundas son aquellas de aquellos que amamos. Y viene y tal vez un menosprecio, una palabra desacertada y traspasa el corazón. Y cuando traspasa el corazón queda una herida tan profunda que muchas veces es irreparable. ¿Cuántos hogares por una palabra ya es casi que irremediable la restauración de ese hogar? Por una palabra. ¿Cuántos jóvenes o hijos han quedado marcados por una palabra de sus padres? Recuerdo en una ocasión una consejería con una mujer que me decía: pastor, yo no puedo perdonar a mi mamá. Y le dije: ¿por qué? Porque por ella mi vida ha sido un desastre. Por ella yo nunca he podido tener un hombre que realmente me ame. Por ella me equivoqué y tengo hijos de diferente papá. ¿Y todo por qué? Porque un día, cuando estábamos en la casa y yo era soltera y tal vez compartía con amigos del colegio, ella se enojaba mucho y profirió unas palabras sobre mi vida, y es: usted no me va a llegar aquí, o estoy esperando el día que me llegue aquí con la barriga llena de huesos. Y esas palabras penetraron tanto en mi corazón, me hirieron, pero eso marcó mi futuro, marcó mi vida, y con el tiempo, por eso me equivoqué y por eso tengo hijos y los papás no responden. Y yo decía: el único que puede sanar tu corazón es el Señor. Dios es el único que puede vendar cada herida. Dios dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios restaura. Dios puede restaurar tu vida. Si piensas que tu vida ha sido un fracaso toda tu vida, quiero decirte, en las manos de Dios, Dios puede restaurar tu vida. Dios puede redimir el tiempo. Dios puede hacer que las cosas sean transformadas y cambiadas de una manera sobrenatural. ¿Y sabe qué? Esa mujer fue restaurada y uno de sus hijos llegó a dirigir la alabanza en Bogotá. ¿Cómo lo va? Y duró un tiempo dirigiendo la alabanza. Fue un gran siervo de Dios. Y por último, quinta característica que hace el pastor cuando el Señor es nuestro pastor: me pide mi lana. ¿Qué hace el pastor? Me pide mi lana. ¿Sí o no? Sí, silencio total. Ahí sí, todos orando. ¿Cierto? El Padre te alimenta, ¿cierto? El pastor te alimenta, el pastor te guía, el pastor te protege, el pastor te restaura, el pastor te pide la lana. Así es, ¿cierto? ¿Por qué? Yo no sé si ustedes conocieron la historia de una de las ovejas ermitañas, se llama así, ovejas ermitañas. Eso fue la encontrada en Australia, en una ciudad de Australia, en una región de Australia. La oveja ermitaña que más lana le han quitado duró 6 años sin ser
peluqueada, trasquilada. Se perdió en un campo grande y los hombres no la encontraron, y 6 años después la encontraron. Le pusieron Cris a esta oveja, y dice que después de que la encontraron allí, estaba con mucha lana, porque no había sido trasquilada, y de tanta lana ella ya no podía caminar, ya casi no podía caminar. Y cuenta el artículo que ella se preguntan: ¿y cómo sobrevivió tantos años en medio del campo? Y dice que la lana se le llegó a endurecer, que cuando venían alguna fiera y quería enterrar su colmillo, no podía traspasarla. Hasta que un campesino en Australia la consiguió y la llevó. Tuvieron que llevar en un camión. Ella casi ya ni podía caminar. Si no la hubieran encontrado, ella lo máximo que hubiera durado era 10 años. Le faltaban 4 años más, pero se hubiera podido morir por alguna infección, porque si no le quitan la lana, puede estar llena de infección y ya no hay cómo poder salvarle la vida. Y allí la llevaron. Fue alguien que era experto en trasquilar lanas de Inglaterra, y fue hasta allá, hasta Australia, y la pudieron trasquilar. Ahí está, usted lo puede ver en YouTube más adelante. Y la pudieron trasquilar y dio 40 kilos de lana, la que más ha dado lana en todo el mundo en la historia. Hay otras que han dado 35 kilos, otras 25, que eso es demasiado. Pero por lo general la oveja, ella es alimentada, es fortalecida, es cuidada, es protegida para que ella pueda tener lana. Y la lana obviamente debe ser entregada, debe ser dada para la producción. Ustedes saben que a través de ella sale el algodón, y sabe la ropa, y saben muchas cosas de beneficio para la humanidad. Así que la naturaleza de la oveja es dar su lana, es entregar su lana. Si la oveja se queda con su lana, tiene peligro a morir, a desaparecer, a cortar sus años de vida. Y entonces aquí es cuando el Señor, el pastor, está pidiendo que le entreguemos nuestra vida, que le entreguemos todo lo que somos nosotros. El pastor cuida, pero espera de la oveja obediencia, espera de la oveja entrega, espera de la oveja que se deje guiar. Por eso la Biblia habla de ovejas y de cabritos, que los cabritos son desobedientes, saltan, se van para un lado, pero la oveja necesita ser guiada, pero necesita entregar, necesita dar. La oveja fue creada para dar. Es un proceso que se repite continuamente a través de la vida. Si la oveja no da, es una oveja infeliz. Si ella no entrega. Y usted puede ver la foto de esta oveja Cris, que después de que le quitaron la lana, es como cuando lo peluquean a uno, ¿no? Uy, me siento, ¿sí o no? Se me quitaron años de encima, ¿sí o no? Se me quitaron años. Se siente uno más fresco, más joven, más rejuvenecido, ¿cierto? Más atractivo. La esposa dice: wow, amor, rejuveneciste, ¿sí o no? Eso sucede porque la oveja está diseñada para dar. Y Dios quiere que tú le entregues tu vida, que le entregues tus talentos, que le entregues tus dones, que le des todo de ti y la coloques al servicio de Él. Y por supuesto que está incluido también el fruto de nuestro trabajo, que son nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Es dar al Señor. Eso es parte de ser oveja, parte de gratitud por cuidarme, por alimentarme, por protegerme, por sanarme, por restaurarme. Es dar al Señor. Es cuando yo entrego al Señor. Es cuando no me quedo con nada, doy para Él. Y entre más doy, mejor lana produce la oveja, mejor vitalidad tiene, mejor se pueden restaurar sus heridas si las tiene, mejor su cuero puede mejorarse y restaurarse. Así que Dios es un Dios bueno, y que tienes que entender que Dios cuida de ti,
y solamente Él va a cuidar de ti cuando tú lo hagas tu pastor. La pregunta es, ¿el Señor es mi pastor? ¿Seguro? ¿De verdad? ¿No me miente? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. No sé por qué situación a lo mejor estés pasando. No sé qué dificultad tengas. No sé si tal vez has sentido que la vida por momentos no te ha sido fácil, ha sido injusta. No sé si has sentido si Dios está contigo o no. Tal vez en algún momento sí lo sentiste, pero no sé si ahora, en este momento, estés sintiendo que Dios no está y por momentos crucen pensamientos relámpagos, creyendo que Dios no está contigo. Pero hoy tú le vas a decir: Señor, yo quiero hacerte hoy mi pastor. Quiero ser hijo de esta iglesia. Quiero ser hijo de esta casa. Y a partir de hoy voy a ver Betel como mi casa, como el lugar de mi refugio, el lugar en el cual voy a alimentarme, en el lugar en el cual mi vida, mi familia, mis hijos son protegidos, el lugar en el cual Dios me sana, me restaura, me ayuda, en el lugar en el cual también doy, entrego, siembro, estoy dispuesto a dar de lo que Dios me ha dado. Así que incline su rostro, levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Él es mi pastor.